Hola, ¿qué tal, maestra y compañeros? El día de hoy mi equipo va a presentar el video del fin del siglo. Los integrantes del equipo son Jimena García, Adela Leilani, Raúl Ramos y yo, Carolina Rivera. A continuación vamos a ver algunos elementos que conformaron los últimos años del siglo XX. Se destacan algunos acontecimientos que tuvieron un gran preámbulo dentro de la sociedad. La crisis del petróleo, aquí hubo dos crisis. La primera fue en el 73 por la falta de exportación de petróleo de los países árabes a Estados Unidos y a los aliados de Europa, entre ellos Inglaterra y Francia, por mencionar los más conocidos. Esto provoca que el petróleo aumente su precio y se reduzca la actividad económica, y produciendo esto un efecto de inflación. La segunda crisis fue en el 79 y las causas principales fue la revolución iraní y la guerra de Irán e Irak. Las consecuencias, como ya tenían desde la primera crisis, fue que subiera muchísimo más el precio del petróleo. La caída de la URSS empieza con la perestroika, cuando en el 85 Gorbachev se hace secretario general del Partido Comunista. Esto genera una serie de cambios, como reformas políticas y económicas. Los países occidentales generan un compromiso reformista y se aprueba amnistía para presos. El periódico local, Sovetskaya Rosilla, se opone a las reformas. Esto también se ve influenciado por la caída del muro de Berlín y la gente empieza a perder el miedo. En el 91, Gorbachev anuncia la desintegración de la URSS. También en ese mismo año, la URSS y Estados Unidos firman un pacto para reducir estrategias nucleares. El accidente de Chernobyl, que surgió el 26 de abril de 1986, es el accidente nuclear más grande considerado de la historia. Se tuvo que aislar a un área de 30 kilómetros a la redonda porque esto trajo consigo alrededor de 3,000 muertes de la población. Esto tuvo que durar alrededor de 10 años porque los índices de peligro eran muy altos y traían consigo muertes y enfermedades de toda la población. Después de la caída del muro de Berlín, sabemos que el muro de Berlín fue derrumbado en la noche del 9 y 10 de noviembre de 1989, y tras este suceso hubo grandes cambios políticos, y principalmente es que los gobiernos comunistas fueron desapareciendo poco a poco, igual que la Unión Soviética y los bloques comunistas, como ya había dicho. Y con estos cambios es que se inicia lo que se le llama la nueva era, o bien el fin de la historia. La crisis latinoamericana surge cuando la economía entra en una recesión principalmente provocada por una crisis de petróleo que ya fue mencionada con anterioridad, generando una acumulación de deuda externa en la cual los países se tuvieron que ver obligados a abandonar sus modelos económicos de industrialización para que esta misma acumulación de deuda externa no los perjudicara en un futuro con mayor grado. El apartheid era una ley de separación en donde determinaba la dominación de los blancos por encima de la gente de raza negra. Llegamos en este siglo a este fin del régimen con las leyes que era la prohibición de matrimonios mixtos, el registro de población, la agrupación por áreas, los servicios públicos separados, que era cuando se creaban espacios recreativos únicamente para gente blanca, excluyendo a las minorías raciales. Libre comercio. El 10 de junio de 1990 se inician las negociaciones para el TLC. ¿Y qué es el TLC? El TLC es el Tratado de Libre Comercio, y este consiste en un acuerdo comercial entre países, entre aquellos que quieran participar, para poder ampliar el mercado de bienes y servicios entre ellos. En este caso, Estados Unidos de América, México y Canadá. Finalmente, este tratado se firma en 1994. Cuando hablamos de burbujas económicas, o también conocidas como burbujas especulativas, nos referimos a un fenómeno económico que consiste en un incremento desproporcionado del precio de algún activo, de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo. Los inicios de la burbuja.com se remontan a 1997, cuando las bolsas de valores occidentales empezaron a crecer y, con ellas, multitud de empresas tecnológicas a nacer. Esto provocó gran euforia y todo el mundo quería estar subido a la nueva economía.
El poco tiempo que tenían las empresas tecnológicas en el mercado complicaba hacer una correcta evaluación de las mismas, lo cual propició que su valor se inflara exorbitantemente en la bolsa de valores. En 2001, la burbuja estalla y la mayoría de las empresas tecnológicas se fueron a la quiebra, provocando pérdidas de $5 billones. Los atentados del 11 de septiembre ocurren en Estados Unidos en el 2001. Fueron 2 ataques aéreos a 2 torres del complejo World Trade Center. Es considerado como el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Mueren aproximadamente 3,000 personas. Este ataque fue liderado por Osama Bin Laden, el cual muere en una operación secreta en Pakistán. Aquí inicia la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo, o guerra al terror, es una campaña liderada por los Estados Unidos, apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados. Fue creada con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas y a todos aquellos sospechosos de pertenecer a estos grupos, poniendo fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de estados. La crisis financiera del 2008. Este fue un colapso económico en Estados Unidos y gran parte del mundo. Esto gracias a los bancos, políticos y funcionarios públicos principalmente. Sabemos que esta crisis no fue provocada de la noche a la mañana. Ahí por los años 2000 fue que los bancos empezaron a hacer inversiones riesgosas. ¿Y cuáles eran estos tipos de inversiones? Bueno, pues tomaban personas con salarios muy ajustados y les daban créditos e hipotecas. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues al ser tan ajustado su salario era muy poco probable que se recuperara esa inversión. ¿Qué sucedía? Pues los intereses eran mucho más altos. Conforme al tiempo, estas personas, por falta de empleo, las empresas empezaron a tener recorte de personal por esta crisis. Entonces esas deudas, vamos a decir, esos créditos se dejaron de pagar y los bancos dejaron de recibir el dinero y con otras instituciones dejaron de pagar sus deudas. Entonces vamos a decir que esta crisis fue como un efecto dominó. Primero empieza por el desempleo, la gente deja de dar sus créditos y así el banco se empieza a quedar también sin dinero y deja de pagar sus deudas a otras instituciones financieras. Esto provocado por la negligencia de los bancos y la inacción. Unas acciones bastante irresponsables y por eso es que se hace y se da esta crisis financiera. El concepto de revolución tecnológica se emplea para fenómenos de cambios tecnológicos históricos profundos y de alcance generalizado, capaces de transformar la base económica y social de los países. La industria ha venido deshaciéndose aceleradamente de la mano de obra. Este descenso no es solo debido a la transferencia de la producción de regiones de altos costos a otras de bajos, sino que también va implícita la sustitución de tecnologías cuyos costos declinan por mano de obra calificada. Estos costos son inelásticos y al alza con el propio desarrollo económico. La revolución tecnológica modificó todas las formas de producción. La mano de obra cambió, pero se mantuvo presente en la agricultura. Y pues hasta aquí llega nuestra presentación, concluyendo que después de todos estos eventos, los cuales provocaron los cambios drásticos alrededor del mundo para nuestra sociedad, ha llegado este fin del siglo XX.